formación de los trabajadores. Por lo general, los trabajadores que han de llevar a cabo trabajos temporales de altura, y que requieran la utilización de equipos de trabajo previstos a tal efecto, deben recibir una formación adecuada específica para las tareas que vayan a realizar, particularmente en lo referente a las operaciones de emergencia. Se debe mantener actualizado el nivel de competencia de los trabajadores por medio de cursos de formación, impartidos a intervalos regulares. La formación debe impartirse de conformidad a las normas oficiales mexicanas. A la hora de realizar trabajos temporales en altura, es imprescindible evaluar los riesgos y adoptar las medidas necesarias para eliminar o reducir al mínimo los riesgos asociados a trabajos simultáneos o sucesivos. Se recomienda prestar especial atención a este extremo cuando los trabajos de construcción u otros tengan lugar en a. cerca de líneas eléctricas aéreas o de instalaciones eléctricas. B. cerca de una actividad industrial. Por ejemplo, un taller o una fábrica en servicio. C. en un lugar muy transitado. Por ejemplo, una calle, un gran almacén, etc. D. varios niveles superpuestos. Por ejemplo, niveles en un mismo andamio. E. en lugares de difícil acceso y salida. ¿Cómo poner en práctica las medidas de coordinación? Es indispensable que la coordinación necesaria para eliminar o reducir al mínimo los riesgos asociados a trabajos simultáneos o sucesivos. A. se confíe esta a una persona calificada. B. se tengan las medidas en cuenta desde la fase de diseño de los trabajos. C. se lleven las medidas a la práctica en colaboración con todos los trabajadores afectados, aun cuando pertenezcan a empresas diferentes. D. se genere una comunicación fluida que se materialicen las medidas en planes, informes, reuniones, visitas, instrucciones adecuadas, etc. Señalización. Cabe destacar que la simple señalización de los riesgos no constituye en sí misma una medida de prevención. Se trata, en efecto, de la última opción cuando no se puede eliminar ni reducir al mínimo un riesgo. Consiste simplemente en llamar la atención sobre un riesgo persistente. La señalización va asociada a otras medidas de protección a cuya eficacia contribuye. Marcado del fabricante. Marcado fijo en los productos, aparatos y equipos que no se montan en sitio o que han sido montados previamente. Indicaciones relativas a las cargas admisibles. Pictogramas que indiquen los procedimientos de seguridad que hay que cumplir. Por ejemplo, la utilización de equipos de protección individual anticaídas. Organización de los dispositivos de salvamento. Los trabajadores pueden sufrir lesiones o caer enfermos en el lugar de trabajo. También pueden producirse situaciones de emergencia. ¿Cuáles son los dispositivos y la organización que hay que poner en práctica en caso de accidente, incidente o peligro inminente? Existen procedimientos de emergencia, por ejemplo para la evacuación en caso de incendio de los trabajadores en puestos de trabajo temporales en altura. Permiten los pasajes entre los medios de acceso y las plataformas, pisos o pasarelas, una rápida evacuación de los trabajadores en caso de peligro inminente. ¿Conocen los trabajadores los procedimientos que hay que seguir? ¿Existe un medio de activar la alarma? ¿Cómo funciona? ¿Es posible llamar a los servicios de urgencias desde el sitio? ¿Existen equipos de primeros auxilios adecuados? Condiciones meteorológicas. Como es lógico, las condiciones meteorológicas pueden influir considerablemente en los trabajos en altura, especialmente cuando estos se realizan a la intemperie. Por ello se recomienda elegir o instalar equipos en función de los riesgos que pudieran ser provocados o agravados por los cambios meteorológicos. Por ejemplo, vuelcos debido al viento, resbalones y caídas ocasionadas por la humedad o el hielo, riesgo eléctrico debido a tormentas o la proximidad de líneas o instalaciones eléctricas, etc. Desde la fase de diseño, considerar las mejoras a las condiciones de trabajo a la intemperie. Por ejemplo, protección de los accesos o de los puestos de trabajo contra el viento, lluvia, frío o el sol, aislamiento eléctrico, etc. Informarse al inicio del trabajo sobre los pronósticos del clima y no dudar en suspender los trabajos de altura, si dichas condiciones ponen en peligro a los trabajadores. Condición médica necesaria para la realización de trabajos en altura.
La realización de trabajos en altura sin la suficiente aptitud física y mental puede poner en peligro tanto al trabajador, como a aquellos que le presten los primeros auxilios en caso de emergencia. Trabajos no eléctricos cerca de instalaciones eléctricas. Numerosos trabajos no eléctricos en altura, por ejemplo, labores de montaje, transporte, poda de árboles, pintura, montaje de andamios, que han de realizarse en las cercanías de instalaciones eléctricas como líneas eléctricas, transformadores, estaciones de radio, etc. Por lo tanto, lo primero que ha de hacerse es ponerse en contacto con la empresa proveedora de electricidad y con las autoridades responsables e informarles de los trabajos previstos, de modo que puedan convenir medidas para reducir los riesgos eléctricos que hay que tener en cuenta, además de los riesgos de caída de altura. Medidas de seguridad a implementar. A. Eliminar el peligro desconectando o aislando la instalación o a las líneas eléctricas. Si no se puede, entonces. B. Desviar la línea antes del inicio de los trabajos, en especial si es necesario que esté de nuevo operativa al finalizar la obra. C. Levantar barreras para impedir el acceso a las instalaciones bajo tensión. D. Adaptar los equipos y los métodos de trabajo a la situación. E. También debería considerarse la puesta a tierra de los equipos de trabajo metálicos.